Entonces, ¿cuál va a ser mi aprendizaje clave? ¿Por dónde voy a empezar el lenguaje con este tema de que vayan comprendiendo? ¿Por dónde voy a empezar el lenguaje en el eje número y operaciones, aclarando, ¿cierto?, la operatoria? ¿Por dónde? Eso va a depender de la realidad que cada uno tenga en los cursos que se atienden. ¿Ya? Luego, conducir a los estudiantes a la meta. Que tengan metas. Pero para que tengan metas, tienen que tener claridad qué es lo que se espera de ellos, más allá de los objetivos que plantea el currículum. ¿Qué se espera de ellos? El ejemplo más fácil es adquisición lectora. Cuando uno le dice al niño, bien, leíste tantas palabras por minuto, la próxima vez tienes que leer tanto porque tenemos que llegar a tanto. Entonces, el alumno está clarito y el apoderado también. Entonces, ¿qué metas? Y las metas no solo lo pone el equipo directivo o de gestión. Cada docente también debe tener su meta. Por ejemplo, cantidad de estudiantes que va a movilizar en sus aprendizajes. Y esa meta debe concordar con las metas que tiene el equipo y con las metas que se va a poner también el estudiante. ¿Ya? Entonces, tienen que haber sí o sí metas, porque es la única forma de que yo tengo claro a dónde quiero llegar. Y establezco también un proceso de evaluación para ir midiendo cuán cerca o cuán lejos estoy de alcanzar la meta. Si mantengo el plan original o si lo debo modificar. Si tengo que integrar a más personas a este equipo para que lo miremos mucho más holísticamente o no. Luego de eso, asegurar experiencias de éxito. Y esto es primordial. No puede ser que no reaccionemos cuando en 3 evaluaciones un estudiante no tenga logros de aprendizaje. Algo está pasando allí que no logramos vincular a este estudiante con lo que el docente quiere que aprenda. Por lo tanto, tenemos que hacer los esfuerzos para que todos los estudiantes que atendemos, todos tengan experiencias de aprendizaje exitosas. Porque si no, vamos a tener a un estudiante que llegue octavo y diga, me da lo mismo si sigo estudiando, ¿no? Mejor me voy a trabajar, si no, nunca me ha ido bien. ¿No? Y esto lo uno con las altas expectativas. ¿No? Si yo tengo expectativas de mis alumnos, voy a tener también la claridad de que ellos pueden y pueden más. Y aquí no voy a hacer excepción entre estudiantes PYE, con autismo, con un trastorno distinto de aprendizaje, ya con un alumno que está en nivel adecuado. Todos deben tener una experiencia de aprendizaje exitosa. Monitorear qué está pasando. Y la única forma de monitorear qué está pasando es abriendo conversaciones. Yo tomo acuerdo con mi ciclo y lo monitoreo. ¿Dónde lo monitoreo? Con observación de aula o con caminatas de aula. Si yo deseo ver, por ejemplo, si en el ciclo se está instalando la estructura de curso, ¿ya? Tendré que ir recorriendo 10 minutos, 15 minutos en cada sala para ver en un momento el inicio, el desarrollo y el final de la clase. Y tengo la panorámica del curso y hago la de vuelta al ciclo. Y nos volvemos a poner de acuerdo si algo está fallando. Los que menos deben hablar en los ciclos son los coordinadores de ciclo. ¿Qué se hace allí? Se instalan preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo atendemos? Y nos ponemos de acuerdo.
Porque desde esa forma, lo que estamos haciendo, que Gonzalo es súper insistente en eso, vamos ampliando el desempeño docente. Son ellos los que hacen la reflexión, son ellos los que implementan las estrategias, el tipo de instrumentos que van a aplicar. Desde ellos sale, no viene una idea armada. Ay, no veo, estoy innegable. Reforzar a estudiantes avanzados y con dificultades, ¿ya? Y aquí me pongo y me banderizo. Como profesora, uno está súper acostumbrada a tener muchas estrategias para los estudiantes que les cuesta un poco más aprender. Y nos olvidamos de los avanzados. ¿Cómo los ayudamos? Y piloto automático, como dice Gonzalo, piloto automático, nos vamos a pedir que sea monitor de los que no aprenden. Y esa es como la gran solución que tenemos, ¿ya? Pero ¿qué hacemos con ellos en la sala de clases? ¿Cómo tenemos actividades, evaluaciones que nos apunten a toda la variedad que tenemos en sala de clases? Y aquí es importantísimo lo que pasa en las horas colaborativas que tiene docente con especialista PIE. ¿Qué hace el docente? Abre su planificación, miran cuál es el objetivo y van mirando las estrategias. Allí es donde se diversifican. Y no se diversifican solo para los estudiantes PIE, se diversifican para el total de los estudiantes. Y se ponen de acuerdo en ese momento cómo va a ser el trabajo al interior del aula. Una codocencia, voy a ayudar a los que están más desvalidos, me pongo de acuerdo. Esas horas son fundamentales, ¿ya? No es para que conversen del aire, de lo que pasó ayer, no. Tiene que haber una consecuencia con la planificación y con lo que pasa en el aula, ¿ya? Yo le decía ayer a alguien, esto es igual que un partido de fútbol. Dura 90 minutos igual que un partido de fútbol. Y podemos tener súper buenos jugadores. Podemos tener súper buenos, una planificación súper buena del partido. Conocer las amenazas, en este caso el equipo rival, ¿ya? Los jugadores juegan espectacular, pero no hacen el gol. Y en el caso nuestro, el gol es que los estudiantes aprendan, ¿ya? Por eso es súper importante hacer este monitoreo, ¿ya? Y tener además, ¿ya?, la visión de ayudar a todos, que todos tengan la posibilidad de aprender. Hoy día no es como antes. Antes uno entraba a la sala de clase y desde la universidad, yo le echo la culpa a la universidad, nos plantean un curso ideal, donde no hay problemas, todos aprenden igual, no hay desórdenes, no hay emergencias, no hay nada, ¿ya? Hoy día no. Hoy día tenemos información. Sabemos que estudiantes ya tenemos que apoyar más, porque les cuesta más, a aquellos estudiantes que tienen un nivel, entre comillas, voy a decir algo que a lo mejor es una aberración, normal, pero también tenemos alumnos que están más aventajados. Por lo tanto, en nuestra aula, en esos 90 minutos, tenemos que tener actividades que desafíen a todos, ¿ya? Luego, y no menos importante, ciclos de observación, ya que ya lo hablamos, ¿ya? Pero los ciclos de observación también tienen que ver con los datos que tenemos. Yo no puedo observar, no puedo tener ninguna mirada ni foco si no me centro en los datos que tengo del curso. Y de los datos ya venimos hablando del año 2017. Estas prácticas son propias de este liderazgo instruccional o pedagógico, que no es propio ni del director, no es propio ni del equipo pedagógico, sino que tienen que implementarse en el aula. ¿Qué hace el equipo? ¿Y por qué están el equipo directivo citado? Porque aquí tienen que conversar el equipo directivo cómo se organizan en todo sentido para poder implementar estas prácticas. ¿Por qué es importante que en el equipo esté el equipo de convivencia? Las duplas.
porque esto es ideal, pero nosotros sabemos que hoy día estamos enfrentando incluso temas que hace 2 años no los enfrentábamos. Por lo tanto, si hay un curso que tenemos con mayor problemática de convivencia, lo primero que debemos hacer para que pase esto es regular este ambiente, que haya un clima para el aprendizaje. Pero nos ponemos de acuerdo como ciclo, porque no sacamos nada para apuntar al tercero básico, al tercero medio, ¿ya? Y los demás siguen en lo mismo. Aquí es algo institucional. Estas prácticas son institucionales. Llega un docente nuevo al establecimiento y tiene que estar en esta dinámica. Y si se dan cuenta, esto sirve para aprendizajes claves como para las asignaturas. Porque en la asignatura el ministerio me entrega una tremenda ruta, ¿ya? Pero yo como escuela, como equipo, tengo que decir, a ver, esta ruta, de acuerdo a lo que está pasando hoy día en el establecimiento, ¿seré capaz de cumplirla? Y la vuelvo a mirar. Y diré, no, lo más probable es que no alcance a ver todos estos objetivos. Por lo tanto, también allí hago mi propia ruta. Porque me interesa no pasar la materia, lo que me interesa es que los estudiantes aprendan. ¿Ya? Hay objetivos que se van repitiendo, por lo tanto yo algunos puedo irlos dejando para el próximo año o verlos muy por encima, pero hay otros que son imprescindibles, que sí o sí tienen que aprenderse ese año, porque después, años después, lo ven, pero lo ven más en otra profundidad. Por lo tanto, también allí tengo que tener mi ruta. Cuando hablamos de contextualizar el currículum, estamos hablando de eso, de apropiarlo y ver la realidad de nuestro establecimiento. Por eso es importante, insisto, ir instalando esto. Y aquí nos involucramos todos. El equipo pedagógico del establecimiento no es solamente el UTP y el encargado del ciclo. El equipo pedagógico del establecimiento es más que eso. Son todos los que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes. Sobre todo aquellos programas que están de apoyo al aprendizaje. Entonces, eso dejar muy, muy claro. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿Quejas no recibimos hasta ahora? Se los digo a todos. ¿No? Dejo a Gonzalo entonces, que él ya va a entrar de lleno a director Lautaro. Espéreme, no sé si... ¿Puede venir para que...? A ver, no me escuchan. Importante e interesante el planteamiento con respecto a las visitas a los establecimientos. Y cuando señalan que los principales actores son los profesores. Ellos son los que tienen que entregar, ¿cierto?, y dar su opinión y su liderazgo al interior de la escuela. Nosotros debemos propiciar a ellos, apoyarlos, incentivarlos. Pero no somos los que tenemos que, ya, o sea, podemos guardar la cancha, pero ellos son los principales actores. No hay recetas desde arriba, está todo ahí en el aula. Y ellos son profesionales que seguramente se las juegan por entregar lo mejor para los aprendizajes de nuestros alumnos. Eso creo que es muy importante que... Sí, y es súper importante lo que usted dice, director, porque los docentes para nosotros son un curso, digo nosotros como equipo. Tenemos profesores que son más débiles en sus prácticas, otros que se defienden y otros que son súper pro. Entonces, ¿cómo hacemos que haya en esto también una suerte de acompañamiento, de ir apoyando las prácticas? ¿No? Y no podemos dejar aquí fuera tampoco que los docentes, al igual que los estudiantes, vienen de un momento también difícil. ¿Ya? Nos ha costado reintegrarnos a esta presencialidad, más encima con estos problemas de convivencia que en algunos estamos viviendo. Entonces también hay que preocuparse de eso, ¿ya? De cómo vamos apoyando a los docentes, igual como apoyamos
igual como queremos que los docentes apoyen a nuestros estudiantes. Y eso debe ser una preocupación constante de los equipos, ¿ya? Por eso nosotros pensamos que los ciclos en esto son fundamentales, porque en esa conversación se van apoyando entre docentes. Hoy, yo me acuerdo de Felipe Herrera, que la profesora de la prebásica siempre decía, hoy pero yo hago esto, a lo mejor a las profesoras de primero le puede servir esta práctica, y si quieren nos juntamos, ¿ya? Entonces hay un compartir serio, formal, porque los docentes cuando nos juntamos en la sala de profesores, generalmente seguimos hablando de temas, pero es un espacio informal. Entonces aquí tengamos el espacio formal de conversación, de intercambio de prácticas, ¿ya? De esto que suceda el apoyo entre docentes. Este es el primer paso para después poder instalar algo que todos hemos anhelado, el acompañamiento entre pares al aula. Pero para eso tenemos que dar ciertos pasos, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de lo que habla el director Lautaro, ¿ya? Nosotros conocemos a nuestros docentes, tenemos que apoyarlos y crear esta instancia donde podamos compartir experiencias pedagógicas, ¿ya? Llegar a acuerdos y además de eso, monitorearlos y ver si tienen el efecto en el aprendizaje, porque a lo mejor la actividad como actividad resultó súper buena, los chicos súper participativos, ya muy motivados, pero no se hizo el gol. Entonces ese es el desafío. Ahora sí, Gonzalo. Gusto volver a saludarlos. Lo de hoy día vamos a estar centrados en ir precisando temas relacionados a este concepto, a esta propuesta de aprendizajes claves. ¿Ya? Vamos a concentrarnos en eso. En términos generales ya hemos conversado durante 2 años, quizá un poco más, de estas ideas, estos conceptos. En general yo creo que se ha ido instalando una cierta mirada, un cierto discurso. Yo quisiera precisar lo siguiente. Nosotros vamos a tener, en lo que hemos conversado, 2 desafíos importantes este año en este tema, ¿ya? Uno, que efectivamente hagamos una implementación de un plan de aprendizaje clave en nuestra escuela que esté bien hecho, que esté bien implementado, ¿ya? Ya más que ponernos de acuerdo en los conceptos, que la implementación que estemos haciendo esté ayudando a que mejoremos nuestros resultados, a que ampliemos el desempeño docente, a que el ciclo se haga fuerte. Eso es lo primero, la implementación. Y lo segundo, el impacto. Las prácticas son buenas si es que logran impactar, mejorar lo que estamos haciendo. O sea, no son buenas en sí mismos. Nosotros podemos tener un plan de aprendizaje clave, un poco lo que decía la Maya, un plan de aprendizaje clave que consideramos muy valioso. Pero si no, eso no marca una diferencia en los resultados, tenemos que revisar nuestro plan. Entonces, la implementación y el impacto. Este plan de aprendizaje clave está impactando en el establecimiento. Esas 2 cosas son las que vamos a ir observando durante el año. Vamos a ver algunas ideas de aprendizaje, de liderazgo instruccional, algunas cosas generales, que también ya hemos conversado. Bueno, hablamos de liderazgo instruccional porque esto es una práctica, el aprendizaje clave es una práctica propia del liderazgo instruccional, ¿ya? Entonces ahí vamos a limpiar, vamos a colgarnos de ahí. Lo primero es recordar que el liderazgo instruccional siempre está orientado en la obtención de resultados, en la obtención de logros académicos. Esa es su razón de ser, eso es lo que nos mueve, ¿ya? Y es quizá la pega principal de los equipos de gestión, los resultados y las metas académicas. En esa perspectiva, como equipo siempre vamos a estar proponiendo resultados a nuestros colegas, en el ciclo, ¿ya? Resultados a lograr, resultados a conseguir, ¿ya? Resultados que además tienen que ser relativamente específicos y no tan de largo plazo, porque finalmente en relación a esos resultados que vamos a poder ir viendo, monitoreando, acompañando si vamos en el camino correcto o no. Si no hay metas a alcanzar, siempre nos va a quedar la duda si estamos avanzando al ritmo adecuado o estamos estancados. Entonces, proponer resultados es una dimensión importante del trabajo pedagógico. El liderazgo instruccional, además, siempre se desarrolla en focos.
en áreas específicas del currículum. Es imposible, ¿ya? Y no es para nada recomendable avanzar de manera abierta con lo que venga por delante del plan de aprendizaje, ¿ya? Trabajamos en áreas específicas, acotadas, ¿ya? Y por lo tanto ahí tiene que ver con la visión, la mirada que tiene el director, la directora, los jefes técnicos, los coordinadores de ciclo, ¿ya? Hay una mirada, hay algo que uno propone, ¿ya? Acotamos, somos específicos. Identifica además el liderazgo instruccional como parte de estas conversaciones, cuáles son las necesidades esenciales de aprendizaje de los estudiantes. Hay decenas, pero las esenciales tenemos que identificarlas, ¿ya? Porque a eso tenemos que enfocarnos. Acá hay un tema igual bien importante porque siempre hablamos de alinearnos, ¿ya? Que si decimos que vamos hacia allá, todos entendamos que vamos para allá y no que cada cual partió, ¿no es cierto? Entonces, pero alinearse no es solo una acción declarativa, no es solo la buena onda. O sea, nos alineamos lo institucional, que tiene que ver con lo estratégico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el estándar de calidad que queremos alcanzar como establecimiento? Paréntesis. Para lograr ese estándar nos podemos lograr 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Menos hoy día, que hay más, ¿no es cierto? Estamos en un escenario donde todavía estamos tratando de ver dónde estamos parados. Pero lo institucional significa definir una ruta, definir un punto de llegada, ¿ya? Pero además tenemos que alinearnos en lo operativo, porque si decimos, supongamos, que es muy importante los aprendizajes clave, localizar y número, y eso no está expresado en la organización de la escuela, es letra muerta. Si decimos que es muy importante el monitoreo y no estamos organizados para que tengamos dentro de nuestras prioridades un sistema de monitoreo que sea eficiente, sencillo, permanente, también es letra muerta. Entonces, lo estratégico, lo operativo, cómo nos organizamos. Por eso se propuso con tanta fuerza que los establecimientos tuvieran coordinadores de ciclo, para que lo organizativo de la escuela, ya, para que tuviéramos tiempo, finalmente, horas, que nos ayudaran a hacer el monitoreo, a hacer las caminatas de aula, ¿ya? A trabajar el plan de aprendizaje clave, porque si no, iba a ser pura buena onda. Entonces, y también tenemos que alinearnos en el dominio personal. Necesitamos que alinearnos en el dominio personal, me refiero con el equipo docente, en el 1 a 1, ¿ya? Que las voluntades, las disposiciones personales, las capacidades personales estén al servicio del proyecto que estamos proponiendo en la escuela, ¿ya? Y eso requiere también, de repente, un checklist, ¿no es cierto? Una conversa en el 1 a 1. En algún minuto lo haremos, en algún minuto, ¿ya? Y también lo vimos en algún momento. O sea, cuando decimos alinearnos en el dominio personal, a veces va a significar trabajar un aspecto que tiene que ver con la disposición de algún colega. ¿Cómo lo mejoramos? Y en algún minuto esa conversación puede ser sobre algo técnico, pero necesitamos estar alineados en lo estratégico, en lo operativo, en cómo nos organizamos, y en el dominio personal, ¿ya? Eso que también es clave, una de las claves que nos entrega el liderazgo instruccional, cómo estamos alineados en esas 3 dimensiones. Y la última que nos parece más relevante es que el liderazgo instruccional nos propone prácticas institucionales, ¿ya? Prácticas de enseñanza que son institucionales, modelos organizativos que son institucionales, que aseguren estas prácticas institucionales. Lo que buscan es asegurar niveles de calidad, marcan un rumbo, es decir, en este aspecto es donde vamos a concentrarnos en mejorar. Por eso hablábamos un currículum más específico, identificamos, entonces siempre vamos tratando de irnos alineando ahí. Bueno, dentro de las prácticas, evidentemente está cómo entendemos el currículum, los sistemas de monitoreo, cómo retroalimentamos. También vemos el tema de los aprendizajes claves, lo vemos como una estrategia para mejorar los resultados. Todos tenemos la disposición, las ganas, el compromiso de que nuestras escuelas, yo uso una palabra, den un salto de calidad, ¿no es cierto? Que todos queremos eso.
porque es lo mejor para los niños, es también con mi realización personal. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos ese salto de calidad? Lo que nosotros proponemos es que los aprendizajes claves son una estrategia central para mejorar el desempeño del establecimiento, para mejorar el nivel de logro de los estudiantes. Los aprendizajes clave, hablamos acá de influencia, según una influencia, ¿ya?, en áreas específicas de mejora, que es donde nos interesa potenciar logros de aprendizaje. O sea, es una influencia, hablamos de liderazgo como influencia, no como una instrucción, una orden, ¿ya? Además, decimos que este liderazgo y este aprendizaje clave se enfoca en áreas específicas del currículum, en áreas específicas del aprendizaje. O sea, no es tan sencillo, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Requiere de un trabajo en el equipo, de una disposición personal, también de abrirse al cambio. Y en estas áreas donde queremos influir es donde decimos, bueno, aquí es donde vamos a jugarnos para tener mejoras, ¿ya? Entonces, esa es una primera definición de aprendizaje clave, la influencia en áreas específicas donde nos interesa tener logros, mejorar. Los aprendizajes claves también son una colaboración acotada. Insisto, sí, dense cuenta, a cada rato repetimos esto, específica, acotar, focos, ¿ya? Porque finalmente todo lo que estamos planteando tiene que ver con una pregunta central, ¿ya? Que es decir, ¿cómo entendemos la buena enseñanza? Eso es lo que está detrás de la definición de los aprendizajes claves, ¿ya? No es solo algo táctico, no es solo aprendizaje 1, después aprendizaje 2, aprendizaje 3, ¿ya? No es solo eso. Responde a esta pregunta, ¿qué entendemos como una buena enseñanza? Y esta propuesta de aprendizaje clave, la respuesta que nos proponen para esta pregunta, ¿qué entendemos como una buena enseñanza?, tiene que ver principalmente con definir el núcleo central de contenidos, ¿ya?, de contenidos y aprendizajes del currículum. Este núcleo básico que permite que un estudiante tenga una trayectoria o proyectemos una trayectoria fluida, ¿no es cierto?, en el currículum. El plantearnos esta pregunta, el plantearnos este núcleo central de contenidos, de aprendizaje, nos obliga también a definir también, bueno, si es tan importante este aprendizaje, localizar información, a modo de ejemplo, nos permita desarrollar una forma de entender el currículum, de relacionarnos con el currículum, ¿ya? Entonces es muy importante. Los aprendizajes claves no es algo distinto al currículum, es una forma de entenderlo. Yo identifico este núcleo central de contenidos, ¿ya?, que son los más importantes, los más relevantes y que van a permitir, van a ser viables que avancemos, ¿ya? Sí, ¿puedo aclarar algo? Sí. Una cosa es que sea parte del currículum y otra cosa es que sea parte de la asignatura de lenguaje y matemática, ¿ya? Porque lenguaje y matemática tienen su ruta propia fijada por ministerio. En cambio, aprendizaje clave, lenguaje, localizar información, tiene una ruta que el establecimiento define. Por eso hemos sido insistentes en que sean separadas una de la otra, ¿ya? Yo puedo tomar un objetivo de lenguaje y ese objetivo, a partir de ese objetivo, confecciono mi ruta, ¿ya? Para dejar claro inmediatamente que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, no confundamos. Lo mismo pasa con matemática, ¿ya? Matemática tiene una ruta dada ministerialmente y los aprendizajes claves de matemática tienen una ruta que va a definir el establecimiento. Ambas ayudan no solo al lenguaje y matemática, sino que ambas ayudan a más de alguna asignatura. Porque si nosotros pensamos
que el aprendizaje clave del lenguaje tiene que ver con la comprensión lectora, ayuda a más del 90% de las asignaturas que damos en los establecimientos. Y si pensamos en lenguaje clave matemática, lo más probable es que en el futuro, quizás no ahora tanto, le va a servir a los chiquillos para ir cimentando el camino de lo que viene en la enseñanza media también. Porque, ojo, a veces no es que no sepan, a veces tienen vacíos de aprendizajes. Y no es que no sepan resolver el ejercicio, sino que no saben las operaciones básicas y para resolver distintos tipos de situaciones y ejercicios. Y ahí apunta el aprendizaje clave. Por eso Gonzalo dice el foco. ¿Dónde tenemos la problemática? Ah, no saben dividir por 2 dígitos. Ese es el foco entonces. ¿Ya? Eso quería dejar como el... Bueno, administrar el currículum, ¿ya? A partir de aprendizajes clave, significa identificar lo esencial, lo que sí o sí necesitamos que un niño y una niña de cuarto básico pueda aprender el lenguaje, pueda aprender el matemático. ¿Ya? Ese es, en términos sencillos, lo que estamos buscando. Acá reforzar una idea que siempre la menciona el Pablo Volante, ¿no? Que dice que vemos el currículum como una pirámide invertida. O sea, el currículum es de esta magnitud, lo que el profesor puede trabajar es esto, y lo que el estudiante aprende es una porción de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurar cuando hablamos de aprendizaje clave? Que esta parte pequeña, que es la que probablemente los estudiantes van a poder aprender, corresponda al núcleo central de aprendizaje. ¿Ya? Corresponda a aquel aprendizaje que es clave para su trayectoria de futuro. Por eso hablamos de administrar el currículum, hablamos de esta pirámide invertida. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nos concentramos, es ahí donde lo que tenemos que lograr. Lo que nos mostraban las evaluaciones DIA, en quinto, en sexto. ¿Ya? Yo vi más datos del año pasado que de este, pero no creo que haya variado mucho, y si varió, lo más probable es que haya variado hacia abajo. ¿Ya? Lo que uno podía ver en los monitoreos, en las evaluaciones, era que en general las preguntas de multiplicar y dividir por 1 o 2 dígitos, en quinto y sexto, eran preguntas que tenían no más allá de un 50% de logro. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un aprendizaje en el cual tenemos que hacernos cargo. O sea, el aprendizaje clave, por ejemplo, en quinto, en sexto, en matemáticas, el número de operaciones debiese ser probablemente multiplicar y dividir por 2 dígitos. Y la habilidad que corresponda. ¿Por qué? Porque si un niño, una niña, quinto, sexto, no sabe multiplicar por 1 o 2 dígitos, no tiene nada que hacer en el currículum de séptimo hacia adelante. Nada. ¿Ya? Entonces, ese aprendizaje, entre comillas, es el núcleo central de lo que tenemos que asegurar. Esa es nuestra prioridad. Por eso hablamos de estos aprendizajes. Los aprendizajes clave también nos ayudan a focalizar, a construir una visión compartida. Esto, un poco también lo que decía el director, esto es producto de una conversación de la escuela, de un acuerdo con los docentes, no es algo unilateral, ¿ya? Porque, por lo menos la experiencia que yo he tenido, no conozco ningún establecimiento en donde el equipo docente no te proponga cosas valiosas cuando se abre esta conversación. Siempre, ¿ya? Nos van a proponer algo importante, algo valioso. Entonces, lo central es avanzar en esta línea de aprendizaje clave, por todo lo que hemos señalado, pero construyendo acuerdos, que significan conversar, proponer, escuchar, tomar acuerdos, hacernos responsables de esos acuerdos. Entonces, se va construyendo esta visión compartida. Acuérdense cuando hablábamos de alinear, bueno, a eso nos referimos. Si no logramos tener una visión profunda de lo que es el aprendizaje clave, lo más probable es que lo implementemos cada cual en una forma distinta, y eso pudiese generarnos alguna dificultad. La última mención a esto, o sea, siempre el aprendizaje clave va a estar relacionado con contenidos y con habilidades, siempre. El llamado que hacemos es a definir el aprendizaje clave en su estado natural, no complicarnos tanto si es una habilidad o un contenido, ¿ya? O un eje. Definamos
de manera concreta cuál es ese aprendizaje. Multiplicar por 1 y 2 dígitos, ok, ese es. ¿Ya? Obviamente la resolución del problema, pero ¿cómo avanzamos en la definición de los aprendizajes clave? ¿Cómo nos empezamos a visualizar? ¿Cómo empezamos a precisarlo? Acá hay una pregunta central también que debemos plantearnos, que debemos respondernos. ¿Qué deberían ser capaces de demostrar los estudiantes en virtud, ¿no es cierto?, de estos aprendizajes que hemos señalado? Bueno, siguiendo odiosamente con la multiplicación y la división por 2 dígitos. Le vamos a cambiar el ejemplo. ¿Ya? Bueno, lo que buscamos es que efectivamente, al término del año, los estudiantes logren resolver problemas, demostrar, ¿no es cierto?, el manejo en la operatoria, pero además, bueno, que también esto sea algo, ojalá sea algo fluido, ¿no? Que haya una cierta destreza en hacerlo. Es distinto que se demore 3 horas en resolver un problema que se demore 10 minutos. Entonces, nos movemos hacia allá, pero ¿qué deberían ser capaces de demostrar los estudiantes? Mira, esta es una definición de aprendizaje clave, está en algunas publicaciones que se han hecho sobre este tema. Y dice, mira, leer independientemente textos, extrayendo información implícita y explícita, utilizando los organizadores de textos expositivos, títulos, índices, subtítulos, para encontrar información específica, comprender la información que entregan las ilustraciones, determinar el significado de palabras desconocidas. Es una definición de enciclopedia, de investigación, ¿ya?, de un aprendizaje clave. ¿De qué curso creen ustedes que es ese aprendizaje clave? ¿A qué curso corresponde? ¿Qué? ¿No sé? Tercero o cuarto, me dice por acá. ¿Algo? ¿Quinto? Esta es una definición de aprendizaje clave de un tercero básico. ¿Ya? Es bien precisa, bien completa. Nuestra expectativa es no necesariamente llegar a un nivel de precisión como ese, pero lo ponemos como ejemplo. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cómo vamos a definirlo? Ahí la pregunta es, los estudiantes deberían ser capaces de demostrar lo que está, de leer lo que está definido ahí. Eso es el parámetro, es el indicador. Lo que el estudiante es capaz de hacer. Eso es lo que nos va a mover. Y aquí también está destacado, ¿no es cierto?, que evidentemente, ¿cómo vamos a ir monitoreando esto? ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta? Y hay 2 cosas, que también lo señalamos un rato atrás. Uno, el monitoreo, la evaluación, entre comillas, sencilla, corta, nada muy largo, pero sistemática, y ojalá frecuente. Y destacar la soltura, el involucramiento. ¿Ya? En un nivel avanzado, evidentemente los estudiantes, una parte importante de ellos, debiesen resolver este aprendizaje, estas preguntas, pero además debiesen resolverlas con soltura. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante, no todo es el dato del Excel. ¿Ya? Lo mismo de contenido y habilidad, ya lo señalé hace un rato atrás, se mezcla, evidentemente, en lo concreto. Quizá ya empezamos a poner otra variable más, tiene que ver con cuando trabajamos los aprendizajes claves. También es importante empezar a conversar sobre el nivel y el estándar en el que lo estamos haciendo. ¿Ya? También lo hemos conversado hartas veces, es súper distinto, y la experiencia nos indica que tú puedes tener un curso aparentemente muy comprometido, muy activo, profesor o profesora, pero que la está rompiendo en la sala de clase, increíble, un promedio de notas, no sé, 6.5 promedio del curso, un curso ejemplar, maravilloso. Hacemos una evaluación externa y al curso le va mal. Lo único que uno puede entender ahí es que las clases las hacemos con un tipo de preguntas, seguramente preguntas de nivel insuficiente, de baja dificultad, y el monitoreo externo lo están haciendo con preguntas de nivel avanzado. Esa es la brecha que tenemos que, quizá la más importante, ¿ya? Es un desafío. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje clave, ¿a mí qué me pasa? Me pasa siempre. Creo que ningún establecimiento no me lo ha dicho.
cuando nos empezamos a conocer. Digo, bueno, lo central, digo, localizar información. Implícita, explícita, fácil de acceso, no tan fácil de acceso, inferencia de baja dificultad. Y normalmente el director, la directora, el agente técnico me miran y me dicen, pero es que eso nosotros ya lo vimos. A nosotros nos interesa la reflexión del texto, nos interesa la argumentación. Y, claro, yo empiezo a mirar mis antecedentes, mis notas, y me doy cuenta que el establecimiento lleva 4 años en un nivel 4 en localizar información. Entonces, dije, claro, lo han trabajado, lo han focalizado incluso probablemente, lo han identificado, pero hay un pero grande. Si estás en un nivel 4, en los resultados que nos entrega la agencia, como en la página 22 del informe que saca, ¿no es cierto?, del CIMSE, lo más probable es que tus clases, cuando trabajas en localizar información, son con preguntas de baja dificultad. Entonces, nos parece razonable que me digan, localizar información ya lo vimos cuando tengas un nivel 6, un nivel 7. Ahí sí, ok, pasamos a lo otro y nos vamos de cabeza. Entonces, el estándar es súper importante. Pasamos a lo otro. Esto igual creo que varias veces lo hemos repetido. Lo vamos a repetir una vez más. ¿Por qué esto del aprendizaje es clave? Majaderamente, odiosamente, insistentemente. ¿Ya? Por 3 cosas. 1, los aprendizajes clave determinan la trayectoria de éxito de un estudiante. Un niño, una niña, que tempranamente es bueno en localizar información, bueno o buena en localizar información, va a tener una mucho mejor oportunidad de avanzar en el currículum de lenguaje que quien no ha logrado esa habilidad, ojalá tempranamente. O sea, determina la trayectoria. Lo segundo, acuérdense también, siempre usar esta idea que estos aprendizajes claves son como un carrito de arrastre, ¿no? Empujan las otras habilidades. Si localizar está en un nivel 7, ¿ya? Esta escala de la agencia está de 1 a 10, en un nivel 7 es muy difícil que las otras habilidades no estén cerca del 7. ¿Ya? O sea, y por lo tanto, de todas las cosas que tenemos que hacer en la escuela, de todo lo que tenemos que hacer en el lenguaje, ¿qué es lo primero que tengo que asegurar? Que ojalá localizar, que hoy día estamos en un nivel 4, nos acerquemos a un nivel 5, un nivel 6, y ojalá no podamos llegar al nivel 7. Por eso hablábamos que el aprendizaje clave es una estrategia de mejora, nos marca un camino por donde mejorar. Y ese camino, esas decisiones, si son compartidas con el equipo docente, ayuda a que el día a día sea más fácil, porque yo, profesora, sé qué es lo más importante que tengo que hacer, sé qué es lo que me van a pedir, sé lo que me van a monitorear. ¿Ya? Entonces, y ahí no está puesto, pero también en el caso del cuarto básico, la mitad de las preguntas de aquellos tiempos pretéritos donde había CIMSE, ¿ya? En 2018, 2019, no sé qué fueron los últimos, la mitad de las preguntas son de localizar, y en octavo se un 35%, y bueno, en segundo medio un porcentaje un poquito menor. Pero además, lo que quiero decir, en lo más coyuntural, el aprendizaje clave, entonces, determina trayectoria, las otras habilidades, y también en gran medida determina el puntaje CIMSE. Reforzar experiencia, seleccionar aprendizajes, nos permite tener un foco, construir acuerdos, y sobre estos focos hago mi mejor despliegue técnico de estrategias, prácticas, sistemas de monitoreo. Sí. Bueno, estos datos también los hemos visto un montón de veces, pero nos ayudan a visibilizar, a hacer visibles, palpables el efecto que tienen estos aprendizajes clave, cuando nosotros hablamos de localizar y números, derechamente. Entonces, mira, una escuela que tiene un nivel 8, el número son 327 puntos. ¿Ya? Una escuela que está en un nivel 3 son 206 puntos, más o menos. De eso estamos hablando. Nosotros tenemos en la comuna, en matemáticas, en números, 2 escuelas que están en nivel 6. Algunas en 5 y la mayoría en 4. O sea, nuestra principal tarea en matemáticas debería ser tratar de aproximarnos al nivel 5, al nivel 6. ¿Ya?
Entonces, ese es el impacto que tienen, y si ven además las otras habilidades, cuando el número está bien, las otras generalmente también están similares. Cuando el número está mal, las otras están mal. ¿Ya? Por eso tenemos este foco, este núcleo central del currículum, esta pirámide invertida. ¿Ya? Y veamos la otra. En lenguaje es lo mismo, localizar. Cuando localizar está bien, las otras habilidades están un poco mejor, están más o menos similares. Cuando localizar está mal, todo está mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que asegurar? ¿Cuál es este núcleo básico? Localizar. ¿Ya? Si mejoramos localizar, lo más probable es que mejoremos en todas las otras habilidades, la trayectoria del estudiante sea más favorable. Entonces, decisiones sencillas. Por eso tenemos, mira, la escuela está llena de cosas y ustedes, sin lugar a dudas, lo saben mucho mejor que yo. Lo que necesitamos es concentrarnos en pocas acciones, no hacer 500 acciones. Pocas acciones. ¿Ya? Y curricularmente tenemos una mirada del currículum que sea sencilla. Estos aprendizajes clave, sin lugar a dudas, deben estar en 5, en 10, en 20 objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Probablemente. Pero nuestro indicador tiene que ver con el logro, si el estudiante es capaz de, en cuarto básico, en quinto básico, identificar exitosamente la idea general del texto y una secuencia de hechos. Por ejemplo, preguntas de nivel intermedio para esos cursos. ¿Ya? Si llegamos ahí, es un paso importante. Si eso está en 4 objetivos de aprendizaje o en 20, la verdad es que para efectos de este plan de trabajo no es un dato central. El dato central es si logramos ese aprendizaje o no lo logramos. Sí. Sí. Esta nomenclatura de la agencia la hizo un año, ¿ya? Porque antes siempre nos manejábamos con los resultados, ¿ya? Con lo numérico. Entonces yo los invito a mirar sus CIMSES, ¿ya? 4 años. Y van a ser capaces de detectar cuál es el estándar que tiene el establecimiento, porque aquí no hablamos de docentes. ¿Cuál es el estándar donde está ubicado el establecimiento? Y lo más probable es que tengamos un estándar más bien tirado para insuficiente. ¿Ya? Entonces, el desafío es cómo avanzamos. ¿Cómo rompemos esto que ha sido constante en 4 años? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos para pasar de este estándar a un estándar superior? ¿Ya? Ese es el gran desafío que tenemos hoy día. Muchas gracias. Bueno, entonces, hacémoslo. Los aprendizajes clave tienen todas estas, entre comillas, virtudes que le hemos señalado. ¿Ya? Estas características, es lo central, es el núcleo principal, es la selección de aprendizaje. ¿Ya? E incluso cuando vemos evaluaciones día, esto de un primero medio, uno puede también ver que los datos son los mismos, expresados de una forma distinta, porque en primero medio, por ejemplo, mira, hay una pregunta, la pregunta 27. ¿Ya? Este curso tuvo un 46% de logro. Esta prueba la hicimos a distancia, con trabajo colaborativo, tal vez del papá, la mamá, ¿ya? Algún amigo. Y mira, es una pregunta de fácil acceso, o sea, una pregunta de baja dificultad. Explícita, o sea, la respuesta era estado con neón, ¿ya? Y en tamaño 28 en el texto. Y aún así, un 40 y tanto % de los niños y las niñas lograron responderla adecuadamente. ¿Ya? O sea, la relevancia que tienen estos aprendizajes es prioritaria. Y ojo, porque un poco lo que decía la Mayo, o sea, cuando vemos estos datos y miramos hacia 5 años atrás, 4 años atrás, y estábamos en un nivel 4 en localizar información, y además nos damos cuenta que en general nuestra escuela también está estancada y generalmente tiene un 10 o un 15% de estudiantes en nivel avanzado, en ese otro gráfico que nos muestra la agencia. ¿Ya? La reflexión de fondo tiene que ver no solamente con ese curso, el cuarto del 2017, que la profesora tuvo licencia, que estábamos un poco motivados. La reflexión más de fondo que tenemos que proponer como directivos es que todos estos datos, la poca cantidad de estudiantes avanzados, el que llevemos 5 años en un nivel 4 en localizar buen número, el que los estudiantes de primero medio no puedan hacer una pregunta fácil, ¿qué es lo que te está mostrando? Más allá del estudiante,
Lo que nosotros tenemos que ver es lo que la escuela es capaz de hacer. O sea, nuestras clases nos están permitiendo. Estudiante tiene, pero es estudiante del curso, por lo tanto lo recogemos, lo conversamos. Vemos estrategias para Juan José. Nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a ingresar a la sala, en qué calidad vamos a ir las dos, o los dos. ¿Ya? Por eso estas horas colaborativas son semanales. ¿Ya? Y voy fijando estándar, y voy creando experiencias de aprendizaje, y voy tomando decisiones en base a datos, y voy monitoreando qué está pasando en este curso. ¿Mediante qué? Las preguntas. ¿Qué voy a ir a observar al aula? ¿Los 90 minutos? Por más probable que no. Lo que voy a observar es lo que quiero instalar, la calidad de las preguntas que está haciendo el docente. Y a lo mejor también dentro de eso, el tipo de retroalimentación que está haciendo cuando un estudiante pregunta algo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a quebrar se me olvidó la palabra. Estos resultados que hemos tenido, digámoslo así, ¿ya? O estos aprendizajes, y quebramos y subimos el estándar. Pero tenemos que ser capaces de mirarlo. Por eso el análisis de datos que el equipo haga no puede ser con piloto automático. Juan, Pedro, José, Juanita, Teresa y María, como les fue mal, se van a reforzamiento. Eso no le va a ayudar a ninguno de estos estudiantes, porque lo que debe pasar en ese análisis debe pasar dentro del aula, dentro de la asignatura, dentro de la asignatura aprendizajes claves, si ustedes quieren llamar. Allí, no fuera. Allí nos preocupamos. ¿Ya? Entonces, importancia de tener claridad en qué tipo de preguntas, porque eso nos va a definir el estándar que está el establecimiento, no el docente, el establecimiento. ¿Ya? Entonces, hacemos la siguiente, en esta misma idea, un poco lo que señala la Maya, o sea, si no entramos a trabajar sobre el tipo de preguntas que utilizamos en nuestras clases, en la escuela, en el día a día, vamos a seguir 10 años más estando en un nivel 4. ¿Ya? La clave para romper eso tiene que ver con, o sea, el nivel 4 nos muestra que los estudiantes son capaces de responder preguntas de baja dificultad. Si estuviéramos en un nivel 6, el dato nos muestra que nuestros estudiantes son capaces de resolver medianamente bien preguntas de mediana dificultad. ¿Ya? Y de un nivel 7 hacia arriba, decimos, bueno, ya las preguntas de nivel avanzado nos estamos defendiendo, ya algo estamos avanzando. Entonces, cada vez que veamos este dato, que estamos en un nivel 4 en localizar y un nivel 4 en número de operaciones, ¿ya? Lo que nos está mostrando es que incluso las preguntas de nivel insuficiente estamos más o menos. Entonces, por eso es tan importante. ¿Ya? Queremos salir de acá, queremos cambiar el nivel de logro del establecimiento. El tipo de pregunta en el aprendizaje clave es un desafío principal. Sí. Respecto de lo que tiene que ver con el plan de trabajo, cómo lo hacemos, cómo vamos a implementarlo. ¿Ya? Hay aquí, vamos a proponer alguna... ¿No? Ya. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, así que voy a pasar rápido acá. O sea, si usted quiere cambiar la categoría de su establecimiento, quiere aproximarse a una categoría de desempeño más alta, ya sabemos, número y localizar. Eso es lo primero. Lo que le estamos planteando es parte de una estrategia de mejora con un ámbito del currículo acotado, específico, pero que es el núcleo central. Que nos hace más fácil el día a día, lo cotidiano, porque yo, profesora, ya sé, soy parte de ese acuerdo, no es que me lo hayan dicho, soy parte de ese acuerdo, con mis características, con el perfil de docente que tengo en el establecimiento, con la estructura que tengo en el establecimiento, con el tipo de estudiante que tengo en el establecimiento, ¿ya? Hemos construido este plan. Disminuye incertidumbre,
Porque igual, bueno, quizás antes era más visible, ¿no? Cuando estábamos tan acostumbrados que el currículum era esta maratón de unidades, ¿no? Y ya está en octubre y dice, oye, no he llegado ni a la mitad de las unidades y apretamos el turbo. Bueno, ese tipo de cosas la verdad es que no nos ayudan, y este tipo de decisiones, de definiciones, de acuerdos, disminuyen la incertidumbre, nos hacen más llevadero el día a día. Ya cambiemos. Y lo último que está ahí es que, bueno, decimos, bueno, si es tan importante localizar y le ponen tanto color, y bueno, ya, y tiene esta trascendencia, tiene todas estas virtudes, lo razonable entonces es que la escuela se especialice en eso, que el primer ciclo, busque, ¿ya?, hacerse expertos en localizar información, hacerse expertos en fluidez lectora, ¿ya?, hacerse expertos en multiplicar y dividir por 2 dígitos. ¿Qué estrategia estamos usando? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, prácticas de aula. Si esto no llega al aula, da lo mismo, no, el impacto va a ser 0. Entonces siempre tenemos que ver cómo esto entra al aula de forma sencilla. Una forma, en esta idea de hacernos especialistas, es visibilizar nuestras prácticas. ¿Cómo estamos enseñando? La forma en que estoy enseñando el número de operaciones para atrás me tiene anclado en un nivel 4. ¿Ya? La forma en que estamos enseñando hacia atrás o en un nivel 5. Lo más probable es que si yo quiero moverme de ahí a un mejor resultado, tenga que buscar acciones pedagógicas de aula distintas. ¿Ya? Ampliar el desempeño docente es la palabra que usamos. Si no ampliamos el desempeño docente en el ciclo, que vemos que es el espacio privilegiado, lo más probable es que sigamos estancados. Bueno, lo que hemos hablado del plan, hemos dicho, claro, ya hay una hora, ¿no es cierto?, que está dedicada a localizar, una hora a números, y lo que señalaba, o sea, y hacemos esta reflexión, ¿cómo estamos enseñando a localizar? ¿Cómo estamos enseñando números? Los resultados que esta forma de enseñar son los resultados que queremos o queremos otros resultados. Y se abre una posibilidad mejor en la escuela, con los docentes de manera colaborativa, proponiendo y escuchando. La experiencia mía, se lo enseñaré hace un rato atrás, es que siempre, ¿ya?, los docentes, algunos de ellos, en estas reuniones te proponen cosas valiosas. Siempre hay que abrir esa posibilidad. ¿Ya? También está esta idea de desprivatizar las mejores prácticas. Ya me acuerdo en Chillán, un establecimiento que, profesor que se llama Cristian, tomaba los cuartos básicos y disparaba al CIMSE. Dejaba el cuarto básico y bajaban 30 puntos. Bueno, evidentemente ese profesor, hablando del CIMSE, por lo menos el CIMSE, tenía algo, ¿no es cierto? Yo a veces le digo la magia. Ya tiene una magia, tiene algo. Bueno, las mejores prácticas de nuestra escuela siguen siendo individuales. Son del profesor tanto, la profesora tanto. Lo que tenemos que hacer es, solidariamente, desprivatizarlas. Que aquella forma de enseñar números y operaciones que mejor resultado nos da, podamos hacerla una práctica compartida, que nos acompañemos, que tomemos acuerdos sobre cómo la fortalecemos, que el docente que a lo mejor tiene un resultado más bajo o tiene más dificultades, el docente, sea parte de una experiencia de éxito, de una práctica distinta a la que él usa. Ser parte de una experiencia, no que le digan, que participe junto con el otro docente, con su coordinador de ciclo, con el director, el jefe técnico, jefa técnico. Entonces, desprivatizamos las prácticas. Y el trabajo colaborativo lo enfocamos en aquello que nos está resultando mejor en nuestra escuela, no en otra, en la nuestra, lo que nos está resultando mejor. Y sobre eso la potenciamos y vemos cómo la consolidamos. Sí, acotar ahí que nosotros podemos tomar prácticas de los docentes, buenas prácticas, y hablamos de buena práctica cuando hay buenos resultados de aprendizaje de los estudiantes, o podemos tomar prácticas que queremos mejorar y las mejoramos en conjunto con los docentes. ¿Ya? Entonces, es súper importante, pero insisto, el ciclo es el lugar donde yo trabajo colaborativamente con el otro. ¿Ya? Busco acuerdos. Por eso insisto en que la mejor reunión de ciclo que ustedes pueden tener es donde ustedes casi no hablan y toman nota. Y dicen, entonces, el acuerdo es
Y ahí siéntanse felices, contentos, porque esa es la mejor reunión de ciclo que han tenido. Porque han permitido que los otros desprivaticen sus prácticas y compartan sus experiencias y construyan una visión o una práctica que va a ser compartida. ¿No? Mira, lo normal, todos nosotros, ¿ya? Es que seamos resistentes al cambio, no nos gusta, nos incomoda. Entonces, pero tenemos que nosotros tener disposición, ¿ya? Porque no es fácil. O sea, cuando dicen, bueno, y más encima cuando dicen, oye, pero hacia atrás, esta forma que hemos trabajado nos ha dado un resultado que no es satisfactorio, no es el resultado que queremos, y tenemos que cambiar, ¿ya? Ese tránsito no es sencillo, no es tan fácil que cada uno de nosotros cambie su forma habitual de trabajo. Por eso hay que tener cierto talento, una conversación, una buena conversación, un buen punto de vista, ¿ya? Para lograrlo. Lo que genera cambios en las personas, en las conductas nuestras, son las experiencias, más que el escuchar algo, ¿ya? Entonces, en el ciclo donde generamos estas experiencias de trabajo colaborativo, enfocadas en prácticas muy concretas, ¿ya? Generamos experiencias para promover cambios. Respecto al monitoreo, bueno, ahí están las preguntas a nivel avanzado, que ya lo hablamos harto. Respecto al monitoreo, dos consideraciones. Tiene que ser con una frecuencia cercana. No podemos monitorear cada 2 meses, porque nosotros vamos a buscar 2 datos en el monitoreo, 2. Estamos acostumbrados al primero, que es ver el resultado, la lista del curso, el rango, el curso tuvo un 60% de logro, hay 3 o 4 que se destacaron mucho, 4 o 5 que se quedaron más atrás. Estamos como acostumbrados a ese dato. Y después a eso monitoreamos en esa mirada. Pero hay otro dato, ¿ya? Por eso necesitamos que el monitoreo sea frecuente. El segundo dato tiene que ver, nosotros lo que entendemos es si las clases que estamos haciendo están permitiendo que todos tengan logros de aprendizaje, ¿ya? Es el segundo dato. Lo que vemos son si lo que nosotros en la escuela estamos haciendo, las clases que estamos haciendo, permiten un alto nivel de logro o que todos tengan logro de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si tú evalúas cada 2 meses, para la trayectoria del curso te va a servir para estadística, está bien. Pero pasaron 8 clases, pasaron 9 clases, y ahí recién nos vamos a dar cuenta que las clases que estamos haciendo hay que hacer algo distinto, hay que poner algo más, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es que las clases, que el dato nos permite influir en las clases, en el tipo de clases que estamos haciendo. Entonces, el monitoreo tiene que ser sencillo, pero ojalá con alguna frecuencia. Nosotros hablamos siempre, pedíamos este monitoreo cada 15 días, es el ideal. Mientras no podamos hacerlo cada 15 días, por el contexto en el que estamos, por todas las dificultades, bueno, tratar de hacerlo una vez al mes, ¿ya? Pero de ahí hay que tratar de que sean cada 15 días, porque cada 15 días tú tienes 3 o 4 clases que tuviste, ¿ya? Y a lo mejor es el momento oportuno de hacer una recomendación en el ciclo, ¿ya? Esta es solo otra distinción de que además, bueno, empezar a mirar el involucramiento, el nivel de soltura, ¿ya? Respecto de algunas dudas que se nos generaron a nosotros mismos, que es parte de las conversaciones que tenemos, que las vimos mucho el año pasado. Hay que tratar que la definición de aprendizaje clave es algo concreto, específico. Nada muy adornado, no hay para qué ponerle 25 adjetivos y 32 características, ¿ya? Porque nos vamos a enredar. Algo concreto, específico, multiplicar por 2 dígitos, inferencias de nivel, localizar en un nivel avanzado, inferencias de un nivel bajo, puede ser para un cuarto básico, un quinto básico. Cuando hablo de inferencia de nivel bajo, hablo de idea central, secuencia de hechos. O sea, tratar de ser bien concreto. Después, nosotros entendemos que esta definición de aprendizaje clave va en un carril distinto
de los objetivos de aprendizaje, del currículum priorizado o del currículum normal, ¿ya? Metodológicamente los vemos como algo distinto. Sabemos que están relacionados, ¿ya? Pero si mi aprendizaje clave del segundo básico está presente en 4, en 5, en un objetivo de aprendizaje, la verdad es que esa información no es relevante para lo que estamos buscando. La cobertura curricular, por cierto, la vamos a trabajar como corresponde, tenemos, ¿no es cierto?, una estructura en la escuela para eso, pero cuando hablamos de aprendizaje clave, no vamos a anclar ese aprendizaje clave necesariamente a una cantidad X de objetivos de aprendizaje, ¿ya? Vamos a entender que cumplimos con el aprendizaje clave cuando el nivel de logro sea el que buscamos, no cuando hayamos pasado, porque tú puedes pasar 2 o 3 objetivos de aprendizaje que estén vinculados, ¿no es cierto?, con la localizar información. Puedes pasar ese objetivo de aprendizaje, pero no necesariamente lograste el nivel de resultado que quieres. Entonces, nos centramos en una definición específica y nos damos por contentos, bueno, primero cuando vamos avanzando, ¿ya? Y ya felicidad plena cuando logramos el nivel de resultado que queremos en ese aprendizaje. Sabemos además que estos aprendizajes claves, si avanzamos, va a ser más fácil que los niños y las niñas avancen en el currículum. Mientras menos avancemos en el aprendizaje clave, más lento van a ir en el currículum priorizado en este caso. Lo último abajo, ¿no es cierto?, lo que nosotros observamos, lo que vamos a ir evaluando, lo que vamos a ir acompañando, es si los estudiantes logran resolver estos desafíos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos en esta ruta? Y la reflexión tiene que ver con lo que hace el estudiante, porque sabíamos que estábamos muy atrás, ¿ya? Entonces no hay ningún inconveniente, ni es contradictorio decir que tenemos esta meta, pero hoy día estamos a años luz de eso. A lo mejor en cuarto básico, en tercero básico, quizá la prioridad de un buen par de meses va a ser fluidez lectora, ya estamos mucho más atrás, a lo mejor no, pero a lo que quiero decir, marcamos el rumbo, pero nos acomodamos evidentemente a la realidad en la que estamos. Ya eso no significa salirnos o hacer algo distinto o contradictorio con este plan de aprendizaje clave que estamos proponiendo. ¿Ya? Lo adecuamos a nuestra realidad. Seguimos manteniendo lo que queremos lograr, pero partimos 3, 4, 5 años más atrás. ¿Ya? ¿Y qué va a ser lo relevante? Que avancemos, que no nos quedemos pegados. ¿Ya? Es una cosa central. ¿Ya? Y bueno, pasamos a la otra lámina. Sí. Entonces, pero lo importante es cómo se articula el ciclo. Cómo se articula el ciclo en torno a esta ruta de aprendizaje. ¿Ya? Si no, vamos a estar siempre parchando. Si el tercero básico no es fuerte, ¿ya? El profesor de cuarto básico de nuevo va a tener que hacer magia, el profesor de cuarto básico. ¿Ya? Entonces, aquí estas son ideas generales de referencia. Nosotros, en el DEM, hay un equipo que está trabajando aprendizajes clave, que hay una respuesta ahí importante, valiosa. Yo uso esto a modo de algo visual solamente. ¿Ya? Y quiero destacar, o sea, ahí está el segundo básico. Yo sé, ¿ya? Y a esta altura, como ya uno también se va pone más el ojo en el sistema, yo siempre digo, bueno, apostemos un asado, digo que el segundo básico, si tiene baja fluidez lectora, en 2 años más, cuando lo midan, ya el resultado va a ser de mediano a bajo. Y lo mismo hablamos en los kinder, ¿no? Las habilidades narrativas orales que son predictoras. Bueno, entonces, estos aprendizajes claves son muy visibles, ¿ya? En el caso de los kinder, también lo he señalado montones de veces. Los niños y las niñas que tienen un alto nivel de logro en habilidades narrativas orales al terminar el kinder, ¿ya? Tienen 40, 45 puntos más en las pruebas progresivas de segundo básico, las que hacíamos hasta hace poco, ¿no? Entonces, 40, 45 puntos más es un mundo de diferencia. Entonces, bueno, si las habilidades narrativas orales son tan importantes, trabajamos con ciencia fonológica, está bien, pero démosle el tiempo también. Tratemos que los niños sean buenos para contar historias, para terminar historias, ¿no? Para hacer historias en cuentos, ¿no es cierto?, entre nosotros, habilidades narrativas. Entonces, la idea es que en el ciclo tengamos nuestro plan de aprendizaje clave, tenga este anclaje, que busquemos garantizar en cada curso
este núcleo central que nos plantea, ¿no es cierto?, el liderazgo instruccional. Y nos hacemos especialistas en eso, y trabajamos el tipo de preguntas, y vemos las mejores prácticas, qué es lo que nos ha resultado mejor. ¿Ya? Entonces, eso un poquito como para cerrar, ¿no es cierto?, la presentación respecto a los aprendizajes clave, su importancia, el tipo de plan que estamos haciendo, lo que esperamos, el estándar de calidad, el tipo de preguntas, y les pido esta reflexión, o sea, vean los datos que tienen, porque a veces pareciera, insisto, a mí me pasa siempre, ¿ya? Cuando planteo esto de localizar, lo primero que me dicen es que eso ya lo vimos, a nosotros nos interesa reflexión, la reflexión del texto, como si fuera pan comido, localizar información. Y la verdad, los datos nos muestran que no nos va bien ahí. Entonces, seamos cautos cuando digamos, no, ya lo vimos. Lo vemos, tenemos un nivel de logro que es regular, o regular bajo. Entonces, instalemos esta reflexión entre nosotros. ¿Ya? Eso va a ir de parte mía, entiendo que ahora... Sí. O sea, perdón, pregunta o algo. Eso mismo, pero consultas, preguntas, dudas. No, solo reforzar lo siguiente. Nada de lo que pasa en las escuelas son hechos aislados. Programa PIE no es un camino paralelo, las duplas no son caminos paralelos. El equipo técnico pedagógico no es una ISER y el responsable único de los aprendizajes, ¿ya? Nosotros como equipo técnico pedagógico, solo por una cuestión administrativa, nunca tocamos algo que es súper importante y que ustedes sí lo vean, y tiene que ver con lo socioemocional. Porque a veces nos pasa que tenemos factores socioemocionales que nos están afectando para que los estudiantes en particular o en el curso no logren los aprendizajes. Por lo tanto, mírenlos, estudienlos, ¿ya? Hagan el mismo recorrido que vamos a hacer con los aprendizajes claves, háganlo con lo socioemocional, no es menor, ¿ya? Si estamos volviendo de 2 años que no han sido normales para nadie, ¿ya? Y los más afectados han sido los pequeños, ¿ya? Los jóvenes tienen otras formas de comunicarse entre ellos, ¿ya? Entonces, mírenlo. Por eso insisto que aquí lo importante es que al centro de la conversación del equipo de gestión pedagógico de convivencia debe estar el estudiante, su bienestar. ¿Cómo se siente bien en el establecimiento? Y no llega al establecimiento con dolor de guata porque tiene prueba, porque no le gusta la asignatura, porque... No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respetamos también sus tiempos? ¿Ya? Porque aquí no es importante el tiempo del profesor, me van a disculpar. Aquí es importante el tiempo del estudiante. El cómo vamos instalando lo que queremos para él, para que él esté bien dentro del establecimiento. Somos los responsables de desplegar sus alas. No somos responsables de cortárselas. ¿Ya? Así es que, insisto, la invitación es cómo nos organizamos. Cómo nos organizamos como establecimiento, como equipos, para que este estudiante aprenda bien en sus tiempos. ¿Ya? Y que sea, al final, alguien que pueda decidir lo que quiere ser y no ir donde le alcance. ¿Ya? Ese es el desafío.